Quien viaja mucho, regresa siempre. Esto es parte de un post de mi blog Cuba que linda. Este blog, esencialmente les voy a hacer la lectura. Dice, lo que quedan 10 días al mes dedicado al emperador Octavio Augusto, que de hecho se había nombrado Augusto precisamente él mismo, y es un mes forzado, pues como César había dedicado el mes anterior, Julius, a sí mismo y a todas las familias Julia, Octavio, que sería un emperador grande, pero que era un pequeño ser humano envidioso, decidió dedicarse su propio mes. Visto que en él había derrotado a la gran reina de Egipto y a su antiguo amigo Marco Antonio, traicionó al amigo y robó descaradamente 2 días al pobre febrero por tal de que su mes fuera igual de grande que julio. Ved qué triste inicia el mes, el ex mes sextilis, desde el año 24 antes de nuestra era. El mes de agosto era el mes sextilis. Nefasto fue agosto también para otro emperador, más adelante. El 13 de agosto cayó Tenochtitlán bajo el asalto de Hernán Cortés y comenzó la destrucción del imperio azteca por los invasores, llegados gracias a que en agosto de pocos años antes, por la precesión un día 3, partiera del puerto de Palos o Genovés. Esto lo escribo en agosto del 2020. Ahora diría un señor que al parecer no era genovés, sino era judío sefardita, y que contratado por la cabeza y el corazón de una reina, había con 3 carabelas y una tripulación que a una época se decía que era poco encomiable, pero después, en el decursar del tiempo, los historiadores modernos, escarbando y escarbando, descubrieron que sencillamente eran personas que eran marineros de palo. Y los marineros se hicieron carrera, la marinería se hace carrera en el mundo moderno, pero en la época de las carabelas y en la época todavía incluso de las otras naves de carbón, la marinería no era una maravilla, era simplemente la gente que vivía cerca de los puertos y que tenía un expediente moral muy elástico. Así que, como quiera que sea, el 3 de agosto parte de Palos de Mover Colón y el 13 de agosto cae Tenochtitlán asediada por Hernán Cortés. Y por toda una serie de problemas, porque resulta que yo creo que es cíclico, que los imperios, los sistemas y los gobiernos, cuando se empoderan demasiado, caen por su propio peso. Ahora, también desgraciadamente un 6 de agosto, y es también muy nefasto, los americanos lanzaron la bomba. ¿Se recuerdan de la bomba atómica? Y también en el mes de agosto ha habido otras cosas que no han sido tan malas porque nació mi madre. También Fidel nació en agosto. Y luego de este paréntesis histórico, en este artículo yo explico que en agosto alguien había decidido interpretar que porque yo viajo anualmente a Italia, tierra de donde está mi esposo y actualmente está mi hija, yo no residía en Cuba. Y este era un artículo basado en el 2020. Yo les voy a decir, en la vida, yo he vivido una vida, y yo no digo que privilegiada porque yo no tenía un coronel, yo tenía a mi padre, que era más que un coronel, pero porque era mi padre. Era un ser especial. Era un tipo que cantaba a las 40 y le daba lo mismo. No decidió acumular riqueza, decidió acumular libertad personal, que fue más importante. Y le podía decir, usted es un
inmiscuido y un sencillo a alguien lleno de barritas o ramitas de olivo. Y a mí, 3 palos, porque papá nos decía la palabra que sustituye la palabra palo en nosotros. Pero yo no me daba cuenta, yo vivía en esa nube que vivió mi generación, que yo creo que Albertico Pujol o Luis Alberto, no me recuerdo qué actor cubano le hizo un monólogo, que nosotros éramos la generación que surgió a partir de los 60. Y era la generación que nos exigieron estudiar, y éramos la generación que teníamos que tener logros, éramos la generación que teníamos que ser comunistas, jóvenes comunistas, partidistas, sindicalistas, administrativos, figuras alrededor. Éramos la generación que debíamos ser los delfines que después se han vuelto toninas, porque los delfines se volvieron toninas al engordar. Ustedes saben que el delfín es más estilizado con su forma, etc. Pero la tonina es más gorda. Y yo no me había dado cuenta, me di cuenta cuando me casé con mi esposo que me estaban vendiendo por todo lo que él tuvo que pagar para poderse casar conmigo y pagar carta de invita. Mi esposo tuvo que pagar una carta de invitación y en aquella época, y estoy hablando hace 22 años, yo me sentía alterada y un ataque de rabia. Porque y tuve unas discusiones con mi padre que estaba todavía en pleno, porque le dije, yo no entiendo, cómo mi esposo oficial legal ante las leyes cubanas, bajo el código de familia, etcétera, etcétera, tiene que ponerme una carta de invitación para yo ir a su país, a su casa. Yo entendería, que no lo entiendo tampoco y no lo he entendido nunca, que los médicos, porque ellos viven estudiando, ellos viven superándose, entre comillas, decían que tenían que pagar el título, que no podían salir, siguen siendo amarrados dentro de la isla, pero yo decía, ¿por qué mi marido tiene que pagar por mí? Tal vez uno que quiera que yo vaya de visita. Y mi papá me decía, tú no entiendes, papi. Yo le decía, papi, yo no entiendo ni la muchacha que se dedicó a buscarse explícitamente el novio, ni la muchacha. Hice una pregunta específica y dije, Mariela se puso carta de invitación, y mi papá es así, mira, y se cayó, me dio la espalda. Y esa fue la primera discusión, como un poco que yo estaba encerrada. Y yo fui de los privilegiados, buenas cabezas, que mandaron a estudiar fuera de Cuba. Y yo viajaba, bueno, sí, yo entendía que si estaba estudiando tenía que cumplir un programa y coger las vacaciones que nos daban de verano a mitad de carrera, y lo demás era para trabajar recogiendo cola, etcétera, en el Kohlhof o el Sohof. Pintando la vaquería, pinté una vaquería muy importante con cal y cogí una perrísima neumonía. Y estoy hablando de los años finales del 70, inicios del 80. Pero no había vuelto a sentir hasta que no me casé, vuelvo y repito, y yo me casé en los 2000, ¿no? Y entonces, porque en el intermedio había trabajado para firma extranjera, y cuando había tenido que salir había presentado una carta diciendo, por motivos de trabajo, la persona va a ir a hacer unas negociaciones en Panamá, va a ir a hacer unas negociaciones en Martinica, va a ir a hacer unas negociaciones en Italia. Pasaporte de trabajo, salía, pachanga vacilón, y viraba, entregaba el pasaporte, y ya no me había puesto en ese tema ni siquiera me había preocupado sacar mi pasaporte personal. De hecho, lo saqué, creo, en el 2004, el 2005, no recuerdo, cuando ya me iba a viajar. Y entonces fue la primera vez que me di cuenta que había algo que no estaba regulado, pero uno vivía en una nube. Y además, porque como lo dice el título del post, quien viaja mucho regresa siempre. ¿Qué pasa? En el 2020, cuando la pandemia, la situación de la pandemia, Cuba regula la entrada a Cuba de las personas cubanas, y empieza a decir, tú vives afuera y tú vives adentro. Y yo me quedo en el limbo del pimpollo, en el que ni yo estaba aquí,
Y yo no estaba allá, pero lo cómico era que yo estaba allá, porque yo había entregado un permiso de residencia en el exterior y me había repatriado cuando muere mi padre. Y me había quedado acompañando a mi madre. Entraba y salía 3 meses, me hacía un contrato de trabajo por 3 meses, viraba a los 3 meses, venía para Cuba, volvía a salir con otro contrato de trabajo, y a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendijo. Y si no se lo bendijo San Pedro, se lo bendijo a alguno de los dioses del panteón Yoruba. El tema es que, ¿qué pasa? Que por ese motivo alguien decide interpretar quiénes eran los que salían. Y yo recuerdo que yo intercambié, hice una cantidad de cartas, incluso le escribí en aquella época al que era que atendía las partes consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando me contestó, pero bueno, porque ya habían cambiado de palo para rumba por la presión de la comunidad cubana en Estados Unidos. Oigan, ¿a dónde estoy dando la vuelta? Porque lo cómico es que los que cuentan son los cubanoamericanos. Los cubanos que están en Europa, que son una pila por un poquito, por las leyes de reconocimiento del perdón ibérico y las reunificaciones de apellidos rancios, no importa si un Lope de Vega es prieto, porque su línea de descendencia es pura del esclavo de Lope de Vega, pero que tiene el apellido Lope de Vega. Y al carajo, el tipo es Lope de Vega y ya, y ahí se conversa con un Lope de Vega rubio de ojos verdes y le dice, pues, óyeme, y perdónenme, no tengo nada, no conozco ni siquiera si hay un Lope Vega Prieto. Aclaro, usé el apellido consonante porque es un apellido puro, rancio, antiguo. Si yo digo Clerget, se pierden en la curvita entre los piratas franceses y los haitianos emigrados a New Orleans. O sea, no se ubican, pero si yo digo López de Vega, sabemos que estamos hablando de un apellido español. Y entonces, allí se forma el que solamente mueve el mundo, el norte, el eje norte-sur. ¿Ok? Y a la presión, de momento nos abren, pum, ya pueden viajar. Cuando me empezaron a tratar de responder, que me respondió una persona que se llama Patricia, acá en Italia, pero del personal cubano diplomático, ya yo miré el email de Patricia y dice, cancelar. Pues ya yo tenía un pasaje, no tenía un pasaje, no, me llegó el email cuando estaba en Frankfurt, montándome en un vuelo Cóndor para ir a Cuba. Y dije, ok, whatever, como dicen los americanos, because I need to be American too, ok. Y a pesar de que eso me di cuenta de que todas las cosas que estábamos haciendo desde una epoquita se habían acelerado, se habían encartonado, se habían puesto rígidas, y dije, coño, hay una pila de gente que se han saltado una pila de por cuantos, por tanto, de incisos constitucionales o específicos y han puesto que... Pero what? Yo me dije, what? Tal vez a la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla nos ayuden, porque eso fue en agosto. Llega septiembre. Y porque hay una cosa real, yo seguiré viviendo en Cuba y viajando a Cuba o de Cuba mientras pueda, por motivos de familia. Y el día que me pusieran a elegir entre un lado y el otro, a lo que me queda de vida, yo elegiría Cuba. Y está mala, actualmente, no hablando del 2020. Porque seguiré viajando con mis ojos tristes porque hay gente que me dice, no te vemos las cosas que pones cuando estás fuera de Cuba y te estás riendo y qué sé yo, pero tienes los ojos tristes. Claro que tengo los ojos tristes. Estoy pensando en mi patio, estoy recordando a mis amigos. Tal vez extraño mis perros. En una época extrañaba a mis perros, ahora ya solo me queda un perro. Extraño a mi perrito, sé que se va a morir. Porque en la vida del ser humano hay muchas mascotas, pero en la vida de las mascotas hay solo un humano, el que le da su tiempo de vida. Y me acuerdo de mis buenos amigos y mis amigas. Y me acuerdo de mis vecinos,
que no tienen que ser necesariamente amigos, así pangas culiñanga, para decirlo en dialecto nuestro. Simplemente son mis vecinos, son gente que nos hemos visto crecer, envejecer, casarnos, hacer locuras, recuperarnos, subir altos escalones y seguir caídos, pero seguir siendo nosotros, los vecinos. Que decimos, mira este muchacho cómo se ha puesto ganoso, mira esta niña cómo ha engordado, mira esta cómo se le ha puesto el pelo blanco. Pero somos nosotros los vecinos. Una cosa importante, hemos incorporado vecinos que han llegado nuevos a los años de vida que uno vive en el barrio, porque el cubano vive en el barrio toda la vida. Incluso cuando se va para afuera regresa al barrio. Y tú oyes al cubano americano que tiene una franquicia mejor por el hecho de que manda paquetes o manda envíos mucho más rápido que la gente que vive en otras partes del mundo, y el cubano te dice, no, tengo que mandar unas cosas ahí a la gente del barrio, que cuando llegue un detalle, el detalle para la gente del barrio. Y entonces, yo misma, que tengo un pedazo de terreno de mi padre, yo siembro y reparto. Cuando estoy en Cuba para fin de año, la gente de mi barrio saben que yo reparto yuca. La yuca de papá. Pero quiero decir, siempre, nosotros somos familiares. A la mierda. Y cuando estamos fuera de Cuba, estamos amargados. Porque entonces a esa hora, el que se fue, que decidió irse, se siente empingoleteado porque se tuvo que ir con quien según él lo presionó. Después hay veces que uno no se da cuenta cuando va madurando que si uno se fue porque le dio la revericonsultiva gana, no se quiso que seguir comiendo el cable, no se quiso que morder el cable sin luz, no quiso hacer cosas que soñó que iba a hacer, y que cuando llegó al primer mundo que estaba a 90 millas, o al primer mundo que está a 10 horas de avión o a 9 horas de avión, o el que se fue a parar a Singapur o a Japón a las horas de vuelo y a los cambios de aviones, y se da cuenta, coño, que yo estoy aquí, pero el sol no es el de Cuba, pero el aire no es el de Cuba, coño, qué cosa más grande. Eso hace que, como dijera Martí, yo ame las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque sea para parecer brutal. Yo sé que el que viaja siempre regresa. Siempre regresa. Si no puede, porque eres médico o eres, no sé, y te sancionaron por 8 años, al 9 tú estás ahí. Hay veces que se equivocan contando y vienen al 8 y descubren que la misión no lo había señalado, que se habían quedado por no dar el número en foul, y entonces resulta que era que mira para atrás, no puedes entrar, pero coño, por lo menos estuvo en el aeropuerto. Claro, se va más empingoleteado todavía, pero bueno. Y yo digo, y cuando regresamos, ¿qué nos hemos dado cuenta año tras año cuando regresamos? ¿Qué ha pasado? Yo quisiera que alguien tuviera los pantalones de comentar eso.